Hola, hoy día vamos a hablar de dos tejidos. Uno es tejido cartilaginoso y el otro es tejido óseo. Hola queridos, hoy día vamos a partir hablando de lo que son los tejidos cartilaginosos. Los tejidos conjuntivos se van a caracterizar por estos dos grupos que vamos a hablar en el día de hoy. Uno son los tejidos cartilaginosos y otro son los tejidos óseos. En estos tejidos conjuntivos, que son especiales, o también llamados conjuntivos esqueletogénicos, se caracterizan porque sus células están rodeadas de esta matriz intercelular sólida y relativamente rígida. La matriz intercelular de este cartílago es completamente deformable, lo que permite tener un gran depósito de material en su interior. La matriz intercelular ósea es más bien rígida, por lo tanto puede crecer solamente solo por depósito de nuevo material sobre las superficies óseas, como ir viendo en sus sistemas de desarrollo. Los tejidos conectivos especializados que vamos a ver hoy día son dos, los tejidos colaginosos y los tejidos óseos. En ambos vamos a encontrar características bastante comunes, como que está en presencia de colágeno, hay presencia de fibras elásticas con respecto a la parte proteica que va a estar componiendo esta estructura. Otras son las glicoproteínas, que van a estar en estado de gel o en estado de matriz, dependiendo cuál sea un tejido colagenoso o tejido óseo. Van a haber presencia de células fibroblásticas especiales, ya sean condroblastos o condrocitos, en el caso del tejido cartilaginoso, o osteoblastos y osteocitos, en el caso de los tejidos óseos. Ambos tipos de tejidos van a tener funciones generales muy importantes de soporte mecánico, características fisiológicas y algunas de protección. En final, ambos van a generar un armazón estructural de estos tejidos. El cartílago está formado por una abundante matriz extracelular, en la cual los condrocitos se ubican en espacios llamados lagunas. Si usted se observa, se va a dar cuenta que existen las células que están rodeadas de estas lagunas, ¿no es cierto? Y por fuera de esta laguna van a estar en la presencia de esta matriz extracelular. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, crecen demasiado y hay mucha matriz. La cantidad de células es mucho menor que la cantidad de matriz que vamos a encontrar en la presencia de este tejido cartilaginoso, característica que se repite en los tejidos conectivos fijos que vimos anteriormente. El cartílago va a estar compuesto por condrocitos, los cuales van a tener la capacidad de sintetizar y secretar tanto colágeno, ácido hialurónico, proteoglicanos y glicoproteínas. Y según las características de estas cuatro componentes que hemos hablado anteriormente, dependiendo que sea mayor cantidad de uno o de otro, vamos a encontrar tres tipos de cartílagos que van a estar presentes en el cuerpo humano. Uno son los cartílagos hialinos, otros son los cartílagos elásticos y otros son los llamados fibrocartílagos o también llamados cartílagos fibrosos. En todos los cartílagos que hemos hablado en el día de hoy, vamos a tener unas características especiales. Los vasos sanguíneos no penetran dentro de la matriz cartilaginosa y la imagen que les muestro da a entender que el tejido óseo, que vamos a ver posteriormente, es muy irrigado, es muy inervado, no así el tejido cartilaginoso, que va a llegar por difusión a la periferia de este tejido, de manera que puedan difundirse los nutrientes a las demás células condrocíticas. Por lo tanto, el tejido cartilaginoso no es irrigado y nosotros hemos visto anteriormente en los cursos de morfología que los tejidos que no son muy irrigados también son pobremente inervados. Por lo tanto, vamos a tener que ir considerando la manifestación si existe algia o dolor en los tejidos cartilaginosos o no, o también vamos a hablar más adelante la capacidad de reparación que tengan estos tejidos óseos. Todos los tejidos óseos van a tener una capa externa llamado pericondrio. El pericondrio es un tejido conjuntivo denso en el cual se distingue una capa externa fibrosa y una capa interna celular. ¿Ya? Una capa externa fibrosa en la cual van a haber una serie de células condrogénicas que van a permitir mantener un stock de células reproduciéndose constantemente y una capa interna, ¿no es cierto?, que es la que permite esta reproducción celular. ¿Ya? Los condroblastos, que van a estar presentes en esta zona periférica de la capa interna del pericondrio, van a permitir generar, ¿no es cierto?, nuevas células y van a estar formando también una gran cantidad de matriz. Esta tiene la capacidad de sintetizar, recuerda el verbo, sintetizar y secretar los distintos componentes de esta matriz extracelular cartilaginosa, que está formada principalmente por colágeno de tipo 2, proteoglicanos de condroitin sulfato, queratin sulfato y ácido hialurónico y también algunas
glicoproteínas. Los condrocitos, por otro lado, son células que van a estar rodeadas en lagunas también, en estas cavidades que se generan, pero vamos a darnos cuenta que estas células tienen la capacidad de solamente mantener la matriz extracelular. Si los condroblastos son los que sintetizan una gran cantidad de matriz, mientras los condrocitos solamente van a mantener la matriz que están a su alrededor, de tal manera que disminuye el tamaño celular, ¿no es cierto?, y acumulando un poco de glicógeno y lípidos en su citoplasma de estas células. El crecimiento del cartílago va muy asociado a dos tipos de mecanismos. El primer tipo de crecimiento que vamos a ver es el crecimiento por aposición. El crecimiento por aposición ocurre desde el pericondrio, en cuya capa celular se localizan células indiferenciadas capaces de dividirse y dan origen a células que se diferencian en condroblastos, lo que producirán un tejido cartilaginoso sobre la superficie del cartílago preexistente, formándose entonces de manera tal ciertas capas de células. Por lo tanto, a medida que se generan más capas de este tejido cartilaginoso a partir del pericondrio, empieza a crecer por aposición, una capa sobre otra. El segundo tipo de crecimiento es un crecimiento intersticial. Si usted observa la imagen, se va a dar cuenta que la presencia de estos grupos isógenos, que es la presencia de dos condrocitos o condroblastos, ¿no es cierto?, que van a estar muy cercanos. No hay matriz extracelular en el medio, ¿ya? Son muy cercanos. ¿Por qué? Porque es un primero condrocito que se pudo dividir en dos, ahí se forma un grupo isógeno, pero cada uno de estos condrocitos va a tener que posteriormente generar una gran cantidad de matriz al punto de poder separarse nuevamente. El tipo de cartílagos que hemos hablado anteriormente son los que hemos visto: cartílago elástico, cartílago hialino y cartílago fibroso o fibrocartílago. Veamos las características del cartílago hialino. El cartílago hialino está en la mayor parte de las superficies articulares del organismo adulto. Por lo tanto, en toda articulación sinovial que veamos en el cuerpo hay presencia de cartílago hialino. En el caso también donde vamos a encontrar cartílago hialino va a ser en los cartílagos costales, ¿no es cierto?, donde articula el esternón con la costilla, en la pared de la laringe, conformando el esqueleto cartilaginoso del cual está compuesto este, en la pared de la tráquea, ya formando estos semianillos cartilaginosos que conforman el tubo traqueal, y finalmente en el pulmón, presentes principalmente en los bronquios, donde se forman placas de cartílago alrededor de los conductos. El cartílago hialino, como usted observa acá en la imagen, está compuesto por elementos que son básicos dentro de estos tejidos: la presencia de un pericondrio, la presencia de matriz interterritorial, la matriz territorial, que es la matriz que rodea muy cercano la laguna de un condrocito, mientras que la matriz interterritorial es la matriz que está en el centro entre los condrocitos, pero donde están más distantes los condrocitos. Lagunas con o sin condrocitos, obviamente de acuerdo al corte en el cual está presente, ¿no es cierto?, la técnica histológica sobre la placa que vamos a estar mirando, y la presencia, por supuesto, de grupos isógenos en cartílagos que se están reparando constantemente. El cartílago hialino presenta estos espacios llamados lagunas y estos condroplastos que tienen la capacidad de contener estos condrocitos. La capacidad de reparación en los cartílagos es bastante limitada, ¿ya? Esto debido a ¿qué? A los factores que hemos hablado anteriormente. Es pobremente irrigado y pobremente inervado. Por lo tanto, la reparación es muy lenta debido a que la nutrición para que se puedan multiplicar las células es por difusión. No es tan fácil como en tejido óseo, donde la reparación ósea es mucho más fácil gracias a la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos. La matriz de cartílago hialino es producida por estos condrocitos y contienen tres grandes y principales elementos. Uno, en la presencia y formación de moléculas de colágeno. Otros es que esta matriz está compuesta por proteoglicanos y también por proteínas no colagénicas especialmente. La matriz, por ejemplo, del cartílago hialino está muy hidratada. Va entre un 60 al 80% del peso en agua que va a estar componiendo este cartílago hialino. Va a estar presencia con unidad de proteoglicanos, entregando también esta elasticidad, y a lo largo de la vida el cartílago sufre un remodelado interno continuo. Conforme a las células que las reemplazan, las moléculas de la matriz van perdiendo por pérdida de esta degradación.
¿ya? Por lo tanto, el cartílago constantemente se está remodelando. El cartílago hialino provee un molde para el esqueleto del desarrollo del feto. Todo esqueleto, todo hueso del esqueleto, excepto los huesos que vamos a ver específicamente en la zona de la calvaria, ¿ya? Son huesos que están preformados en un molde de cartílago hialino para posteriormente transformarse en un tejido óseo, que lo vamos a ver más adelante. La matriz intercelular de un cartílago hialino va a estar compuesto por un 40% en colágeno, que es el componente orgánico que compone esta matriz, ¿ya? Está organizado principalmente, en el caso del cartílago hialino, por colágeno tipo 2 y se disponen, dicen, como una red laxa en toda la matriz del cartílago hialino. Los principales glucosaminoglicanos o glicosaminoglicanos, o también llamados GAGs, ¿no es cierto?, van a ser los correspondientes al ácido hialurónico, que tiene una gran capacidad de poder retener el agua, protoglicanos de condroitinsulfato y queratansulfato, como son los esquemas que les estamos mostrando en este momento. Más del 60% neto del cartílago hialino corresponde a agua, gran parte de la cual interactúa con los glicosaminoglicanos encontrándose parcialmente fijada. Sin embargo, existen zonas en que la interacción es suficientemente laxa como para permitir el flujo de solutos por esta matriz cartilaginosa. De esta manera, la gran hidratación y la posibilidad del movimiento de agua son dos factores que permiten que el cartílago mantenga su capacidad de soportar la compresión y la recuperación ante la aplicación de cargas variables, como lo que ocurre en los cartílagos articulares. Los proteoglicanos se concentran, eso sí, dentro de la matriz territorial que rodean la laguna. Los grupos isógenos están en conjunto, ¿no es cierto?, rodeados por una zona rica de proteoglicanos, las cuales son escasas fibrillas de colágeno de tipo 2, y a diferencia de lo que ocurre en la matriz localizada entre las células cartilaginosas. La adhesión entre los condrocitos y la matriz, tenemos que considerar que está en la presencia de estas células, y la matriz está dada por una glicoproteína que tiene la capacidad de unir las células y la matriz. Matriz que está compuesta por proteínas y está compuesta por glicosaminicanos. Esta glicoproteína se llama condronectina, la que permite entonces asociar las receptores de la membrana plasmática de los condrocitos junto con los componentes de esta matriz extracelular. Específicamente el cartílago hialino entonces va a permitir la formación, como hemos visto hasta acá, del esqueleto, recubriendo ciertas articulaciones y parte también de las vías respiratorias. El cartílago elástico, por otro lado, tiene la capacidad de tener un grado de flexibilidad. En su matriz dice, además de las componentes que hemos visto el cartílago hialino, ya podemos considerar que el cartílago elástico entonces es similar a un cartílago hialino, pero hay que agregar la presencia de un elemento, y es la presencia de láminas o fibras elásticas que van a estar presentes dentro de esta matriz interterritorial. De manera tal que la matriz va a estar ocupada por una serie de fibras o líneas que van a permitir la flexibilidad de este tipo de cartílagos. El cartílago elástico, por lo tanto, va a estar presente en la epiglotis, va a estar presente en los cartílagos auriculares y va a estar presente también en la tuba auditiva, antiguamente llamada trompa de Eustaquio. ¿Ya? Este cartílago elástico permite entonces cierto grado de flexibilidad. En el caso de la epiglotis, recuerde que tiene una acción de permitir o no la entrada de aire hacia la laringe o también la salida. En el cartílago auricular, ¿no es cierto?, presenta este grado de flexibilidad, ¿ya?, ante el movimiento. Recuerden que es una estructura que sale de la cabeza, por lo tanto tiene que haber cierto grado de flexibilidad. Y la tuba auditiva, que tenemos que tenerlo presente en los más pequeños, específicamente menos dentro de los 9 años, donde la tuba auditiva presenta una curvatura en 45 grados, pero siendo menores que de 9 años, esta tuba auditiva está en forma horizontal, por lo tanto la posibilidad de colapsarse es rápidamente, por lo tanto la presencia de dolores de oído es mucho más elevada. O también la retención de líquido dentro de la membrana timpánica, ¿no es cierto?, lo que permite ciertos dolores o molestias en los niños pequeños. El cartílago elástico
como dijimos anteriormente, es muy similar al cartílago y al lino, de manera tal que también presenta pericondrio, también hay presencia de condrocitos, blastos, matriz interterritorial, grupos isógenos. Vamos a encontrar lo mismo, pero hay que agregar la presencia de estas fibras elásticas. Fibras elásticas que van a permitir entonces la flexibilidad de esta matriz. La presencia de elastina en la matriz entonces permite entonces unir todo el tejido cartilaginoso siempre rodeado por pericondrio. El tercer tipo de cartílago va a ser la presencia de cartílago fibroso. El cartílago fibroso o fibrocartílago lo vamos a encontrar en tres tipos de tejidos principales en el cuerpo. Uno, en la presencia de discos intervertebrales. Dos, en los meniscos. Y tres, en los discos de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, son zonas donde se necesita cierto grado de resistencia, de roce, pero de gran resistencia. Este tejido va a tener una gran cantidad, ¿no es cierto?, de fibras colágenas, lo que le permite un alto nivel de resistencia. Y se observa bien el esquema didáctico, nos muestra que no hay presencia de pericondrio. Contiene condrocitos generalmente encapsulados, ¿no es cierto?, en una matriz intercelular, es parecida a cartilagina, pero con manojos de fibrillas de colágeno de tipo 1, orientados, eso sí, en diversas direcciones. En este aspecto similar y al lino, pero hay mucho menos material de matriz. Por lo tanto, esa matriz es reemplazada, como dijimos anteriormente, por estas fibras de colágeno. Ya no hay pericondrio tampoco en el tejido fibroso. La condrogénesis de los tejidos cartilaginosos es a partir del tejido conjuntivo mesenquimatoso. En el caso del pericondrio, de fibroblastos pasan a ser condroblastos, y estos condroblastos segregan cerca del 70% de agua, o sea, van a permitir captar una gran cantidad de agua, fibras colágenas, elásticas y glucóanos de glucosamina. Tejido óseo. El tejido óseo va a estar compuesto por características que vamos a tomar como ejemplo, como referencia del tejido cartilaginoso. Muy bien, la función y estructura del hueso van a estar de acuerdo a su función, que son dos, principalmente en tejidos óseos. Uno que tiene la función de sostén y protección, asegurando así la locomoción corporal, la protección de órganos blandos, como por ejemplo el tórax, la pelvis, el cráneo, la columna vertebral. También tiene una función metabólica, que tiene que ver con la presencia de estos órganos hematopoyéticos, metabolismo mineral del organismo. Ya lo vamos a ir viendo al final, casi al final de esta clase. El hueso siempre va a estar bajo procesos adaptativos de transformación. ¿A qué me refiero? A que el hueso va a estar en constante remodelación. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que consideren que dentro de las características del hueso que tiene la capacidad de remodelarse constantemente. Esto permite también la reparación más fácil, pero también remodelación. Por lo tanto, vamos a ir viendo ciertos cambios óseos en la medida que pasan los años, no solamente por el crecimiento propio de un niño, sino que en la adulta a la edad geriátrica, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta que hay mucha deformación en la forma inicial del tejido adulto a más geriátrico. El tejido va a terminar un recubrimiento conjuntivo, que va a estar formado principalmente por una capa externa que se va a llamar periósteo, algo muy similar que vimos anteriormente en el tejido cartilaginoso llamándose pericondrio. Ahora, en el periósteo también existen dos estratos, uno que hace un estrato fibroso y uno que es la capa adventicia, o capa adventicia, y el interior, que es un periósteo interno, que es el estrato cambial, que permite cierto grado de conservación y crecimiento, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Aquí vemos la presencia del periósteo y fíjense la presencia del hueso compacto, que ya estamos adelantando un poco la imagen de la que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esto permite ¿no es cierto?, la unión y nutrición que tiene este tejido óseo. El hueso va a tener ciertas estructuras y características como vamos a ir viendo de ahora. El tejido óseo es una variedad del tejido conjuntivo, se caracteriza por su gran rigidez y una gran resistencia tanto como la tracción, a la tracción, o sea, tiene una resistencia a que pueda generar una cierta flexión y tiene una gran resistencia a la compresión. Por lo tanto, permite la tracción de una estructura y la
compresión, ¿ya? Está formada por la matriz ósea, que es un material intercelular calcificado, y por células que pueden corresponder a 4 tipos que vamos a hablar hoy día. 1. Los osteoblastos. Los osteoblastos están encargados de sintetizar y secretar la parte orgánica de la matriz ósea durante su formación. Se ubican siempre en la superficie del tejido óseo, ya que este solo puede crecer por aposición. No pueden crecer intersticialmente. La matriz es mucho más rígida, por lo tanto la posibilidad de dividirse no existe en el tejido óseo. Solamente es por aposición, o sea, solamente por la capa periosteal. Osteocitos. Los osteocitos son los responsables de la mantención. No sintetizan grandes volúmenes, solamente mantienen la matriz ósea, que se ubican en cavidades o lagunas rodeadas de este material intercelular calcificado. Estos osteocitos van a nutrirse, dice, de estos canalículos que van a penetrar en la matriz ósea y conectan a los osteocitos vecinos entre sí, con canales vasculares que penetran el hueso o se ubican en membranas conjuntivas que revisten la superficie del hueso. De esta manera se pueden nutrir los huesos. Por lo tanto, de entre un osteocito y otro existe un canalículo óseo que permite nutrir, comunicar, ¿no es cierto?, tanto señalética en el proceso adaptativo de crecimiento o también en las funciones metabólicas que van a estar componiendo. Además que existe que ningún osteocito va a estar muy alejado, más allá de algunos milímetros, de un capilar sanguíneo para obtener su nutrición. El tercer tipo de células son los osteoclastos. Los osteoclastos son células responsables de la reabsorción del tejido óseo y que participan en los procesos de remodelación de los huesos y pueden encontrarse en depresiones superficiales de la matriz ósea llamadas lagunas de Howard-Schild. El cuarto tipo de células son las osteoprogenitoras. Estas células son alargadas con su citoplasma poco prominente y proceden de células mesenquimáticas primitivas, lo que permite generar nuevas células osteoblásticas y más nuevas. Estas células osteoprogenitoras forman una población de células troncales capaces de dividirse y dan origen a células que se diferencian entonces con osteoblastos, que son las que sintetizan una gran cantidad de tejido, específicamente matriz. La matriz intercelular ósea está formada por una matriz orgánica, o también llamado osteoide, y corresponde al 50% del peso seco de un hueso. Más del 90% de ella corresponde a fibrillas de colágeno de tipo 1, organizadas en laminillas de unos 5 micras de grosor. En cada laminilla ósea, las fibrillas están paralelas entre sí. De tal manera, ¿no es cierto?, están paralelas, una laminilla sobre otra en forma paralela, ¿ya? Pero las laminillas sucesivamente alternan ordenadamente la orientación de sus fibrillas en ángulos rectos. Quiero que vean la imagen. Y si ustedes se dan cuenta, las fibras se empiezan a cruzar en ángulos rectos. Esta disposición alternada de las fibrillas colagenosas en laminillas sucesivas destaca particularmente al observar cortes de huesos con microscopía de luz polarizada. El resto de los componentes orgánicos son principalmente glucoproteínas como la osteonectina. ¿Se recuerdan cuando hablamos en el tejido cartilaginoso? Cuando vimos que existe un tejido, una célula con una matriz. Bueno, aquí pasa lo mismo. Existen las células y está la matriz y hay una glicoproteína que permite unir estas dos estructuras, que es la osteonectina. Proteínas ricas en ácido gamma-carboxiglutámico como la osteocalcina y proteoglicanos como el coentritin y el queratansulfato. Son moléculas ricas en grupos ácidos con gran tendencia a asociarse entre sí, capaces de unirse a calcio y que juegan un rol muy importante en el proceso de la mineralización de la matriz ósea. La matriz intercelular ósea está formada por, ¿no es cierto?, sales minerales inorgánicas que son depositadas en el osteoide y confieren al tejido su rigidez y dureza y actúan como reserva de sales minerales y son muy sensibles a estímulos endocrinos. Aquí estamos viendo una imagen donde vemos la presencia de un hueso normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis severa. Esto ocurre principalmente en la mujer, entrando al proceso de la menopausia, donde existe una gran caída de estrógenos.
que son los que retienen el calcio. Por lo tanto, ante la caída de estrógenos, inmediatamente puede entrar un proceso de osteoporosis, que es lo que hay en el proceso de menopausia. Entonces, ante presencia de osteoporosis, obviamente la inclusión dentro de la farmacología que puede ayudar a la mujer es la presencia de estrógenos. Esta matriz intercelular ósea va a estar presente, ¿no es cierto?, de abundante cantidad de fosfato cálcico amorfo y de cristales de hidróxido de calcio y fosfato llamados hidroxiapatita, donde su fórmula está allí presente. Los cristales de hidroxiapatita son aplanados y se adosan a lo largo de las fibrillas colágenas e intervalos de unos 67 nanómetros. La superficie de la cristal hidratada y existe una vaina de agua e iones rodeándolo, lo que facilita entonces el intercambio de iones entre el cristal y el líquido intercelular. De acuerdo al aspecto macroscópico que presenta, se distinguen dos tipos de huesos. Vamos a encontrar los huesos corticales, que son los que forman el hueso en la zona periférica, y el hueso esponjoso, que va a estar principalmente en la zona central, que está ocupado por la médula ósea, específicamente en los huesos largos. En las superficies articulares, la capa cortical del hueso compacto está cubierta por una capa de cartílago hialino, que es el cartílago articular. Mientras que el resto de superficies del hueso van a estar cubiertas por membranas de tejido conjuntivo que se llaman periósteo. Y también es el endósteo, que es el que está por dentro de la cavidad, en los que existe una abundante cantidad de vasos sanguíneos y se van uniendo, se van adosando, ya sea en las trabéculas, que son las cavidades que se generan dentro del hueso esponjoso, ¿ya?, o penetrando también en la pared cortical. Cuando hablamos de hueso esponjoso, no estamos hablando de un hueso blando como una esponja, sino que tiene una serie de cavidades como una esponja, lo que le confiere esa capacidad de poder retener en su interior algo, específicamente lo que es la médula ósea. Estas cavidades que estamos hablando recién están formadas por delgadas, el nombre correcto es trabéculas, y en los huesos ya formados tejido óseo laminillar, que están rodeadas por células de revestimiento óseo. Los osteocitos de las trabéculas óseas se mantienen desde los capilares vecinos ubicados en la médula ósea. La orientación de cada trabécula, de cada cavidad que se genera dentro de los huesos esponjosos y la disposición de las laminillas óseas mineralizadas está determinada principalmente por las tensiones mecánicas locales con el objetivo de resistir las compresiones y las tensiones a las que es sometida. Por eso, a medida que va aumentando, por ejemplo, la zona de peso y la compresión aumenta, la redistribución de estas laminillas se va a reorientar nuevamente. Si cambia la dirección de los requerimientos mecánicos a que someter una trabécula, por ejemplo, aumento de peso, crecimiento otro, esta va a ir cambiando su orientación. El cambio de la forma de una trabécula se realiza mediante dos procesos coordinados que ocurren en zonas precisas de la trabécula a remodelar. Uno es el crecimiento por aposición de la trabécula por acción de los osteoblastos, los que depositan laminillas sucesivas en el tejido óseo en la zona en que existe un requerimiento mecánico. Y el segundo punto es la remoción del tejido óseo de la trabécula por acción de los osteoclastos en los sitios en los que no está sometida la tracción ni la compresión. En el caso del hueso compacto, en la diáfisis de los huesos largos, el tejido laminillar se organiza en tres formas. Una es el sistema llamado de Havers, el sistema de laminillares intersticiales y el sistema circunferenciales externo, que está subperióstico o subendóstico, ya sea del periósteo o del endósteo respectivamente. Cada sistema de Havers, o también llamada osteón o también llamada osteona, dependiendo si es la literatura española, consiste en un largo cilindro hueco cuyas paredes están formadas por un número variable de laminillas óseas concéntricas, dispuestas de tal modo que las fibrillas colágenas paralelas a cada laminilla están orientadas en forma perpendicular a la de las laminillas vecinas. De esta manera vamos a encontrar algo muy expresivo en el esquema, donde vemos sistemas tubulares, que en su interior hay un vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, y está rodeado por laminillas, ¿no es cierto?, óseas y con fibras colágenas en medio, permitiendo así un sistema resistente sin capacidad de haber cavidades en medio. Entre cada lamela van a haber estos osteocitos, ¿no es cierto?, que van a estar rodeados de una laguna. Y van a haber comunicaciones, como ustedes ven,
y que van a permitir unirse entre los osteocitos. Si ustedes ven hacia la izquierda, ¿no es cierto? Aquí, a esta zona de la izquierda, van a darse cuenta cómo se observa estas ostionas al corte histológico, que es lo que vamos a ver en el microscopio en laboratorio. La forma en que se orientan los sistemas de Havertz en cada zona del hueso compacto guarda estricta relación en los requerimientos mecánicos que el hueso está sometido. Si cambian los requerimientos mecánicos, se produce una reabsorción parcial o total y la formación de nuevos sistemas de Havertz, proceso conocido como remodelación interna del hueso compacto o también llamado haversiano. El crecimiento de los huesos está dado de distintas maneras. Está el crecimiento desmal o también condral. En el caso de la osificación desmal, es aquella donde el proceso pasa de un modelo mesenquimático a tejido óseo en forma directa. Pero esta calcificación, este proceso de osificación, en realidad, más que calcificación, osificación del tejido óseo, ocurre solamente en los huesos del cráneo, ¿ya? Específicamente esta zona de la calvaria. De tal manera que se genera la presencia de un tejido óseo y un hueso esponjoso en el centro, que nosotros le llamamos. El crecimiento de tal manera ocurre por la presencia, entonces, de osteoblastos, ¿no es cierto?, donde se genera un centro de osificación y al rodeado está por células mesenquimáticas. Este centro de osificación se diferenció y a medida que se empieza a diferenciar y formándose estas células osteoblásticas, comienzan cada uno a generar una gran cantidad de matriz. Esta matriz va a permitir la generación de nuevos osteoblastos y la posterior llegada de la gran presencia de vasos sanguíneos, lo que permite de tal manera, ¿no es cierto?, formar mayor cantidad y poder decantar también la parte mineral y la presencia de este hueso esponjoso del cráneo, llamado diploe. Los osteoblastos producen, por lo tanto, la sustancia fundamental desprovista de calcio, que es el osteoide. El hueso posteriormente se mineraliza vía sistema circulatorio por medio de la incorporación de estos constituyentes óseos inorgánicos, ¿no es cierto? Fosfato cálcico, fosfato magnesio, ¿no es cierto? Por este proceso, entonces, el osteoide está desprovisto de calcio y se transforma en oseína o osteína calcificada. Aquí estamos viendo imágenes, cómo el proceso de osificación desmal existe a medida que va pasando el proceso de maduración. Las sustancias orgánicas fundamentales que están presentes en esta osificación desmal son fibras de colágeno de tipo 1, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, sulfatos de condroitinas 4 y 6 y queratansulfato. Actúan como centro de mineralización del hueso, los núcleos de cristalización, mediante la posición de sales cristalizadas de calcio y fósforo. Con los lípidos, que son menos del 5 al 10%, las proteínas estructurales de las fibras colágenas representan alrededor de un tercio de la sustancia seca del tejido óseo. En el caso de la osificación condral, consiste en un proceso donde está el modelo mesenquimático, pero intermedio, antes de que llegue al tejido óseo, hay un molde de cartílago hialino. Por lo tanto, hay un proceso mesenquimal, un molde cartilaginoso y posteriormente la llegada o la transformación de un tejido cartilaginoso en tejido óseo. La cavidad medular primaria, si ustedes observan, se transforma en la cavidad medular secundaria con células medulares por medio de la transformación de un tejido conjuntivo laxo en tejido hematopoyético, que es esta médula ósea que se va a formar dentro del hueso. Por lo tanto, desde el final del desarrollo fetal se produce la hematopoiesis, que es donde está formada la médula ósea, ¿ya? También se forma un centro de osificación, así como lo vimos anteriormente en la osificación desmal, pero dentro de un tejido cartilaginoso. Llegan los vasos sanguíneos y comienza el proceso de calcificación. Para que ocurra el proceso de osificación endocondral, tiene que haber una relevancia importante en las placas epifisiales. El mango óseo pericondral del periósteo, que es el proceso desmal, rodea periféricamente como si una cincha se tratara, ¿no es cierto?, al hueso largo y limita el crecimiento cartilaginoso generalizado. Los condrocitos, por su lado, se establecen en columnas y se multiplican y el cartílago de esa manera se alarga. A medida que se reproduce mayor cartílagos, la estructura ósea comienza a crecer hasta un límite óseo. Por lo tanto, mientras más crezca el tejido cartilaginoso, mayor se va a desarrollar el tejido óseo. En el principio se forma un modelo de cartílago hialino,
que está en forma general del futuro hueso. El primer signo de osificación es la aparición de un manguito de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. Las células del pericondrio dejan producir condroblastos y en su lugar originan osteoblastos. El pericondrio posteriormente cambia a ser periósteo y la delgada capa de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso pasa de hueso perióstico a subperióstico. De tal manera que a medida que comienza el proceso de osificación, comienza un proceso también de crecimiento del hueso. En los extremos cartilaginosos, los condrocitos del cartílago hialino se distribuyen en forma desordenada. Ya a esa zona le vamos a llamar zona de cartílago de reserva. En la dirección a la cavidad medular, o sea, hacia la diáfisis del hueso, se observa una ancha zona de proliferación de células cartilaginosas, a la cual toma el nombre de zona de proliferación. La limitación induce entonces que las células cartilaginosas se ordenen en columnas o series longitudinales. Las células cartilaginosas degeneran en forma vesiculosa con incorporación de agua y la sustancia intercelular comienza también a calcificarse. Ahí pasamos por procesos de proliferación, de hipertrofia, para llegar a las últimas zonas de transformación. Se producen en forma definitiva entonces en la zona de osificación contigua los condroclastos, que son las células que resorben el tejido cartilaginoso, destruyen el cartílago en la zona de apertura, específicamente en la zona de cartílago calcificado. Desde la cavidad medular llegan los condroclastos, a través de los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo hasta los restos de la matriz cartilaginosa calcificada y se destruye completamente este cartílago sufín para que posteriormente lleguen junto con los vasos sanguíneos la presencia de los osteoblastos a esta zona de apertura. Comienza así una neoformación de la sustancia ósea básica por osificación de esmalte. El hueso retículo fibroso formado inicialmente está sustituido más adelante por un hueso lameliforme permanente. Este hueso membranoso reticuloso fibroso es el más sencillo y se considera un tejido conjuntivo osificado. Solo permanece durante toda la vida en el laberinto óseo del oído y las inserciones de los tendones más importantes. Mientras que el hueso lameliforme se caracteriza por su estricto ordenamiento paralelo de las fibras colágenas, es el más frecuente en el organismo adulto y la osteona, que es el sistema de Haber, es la base estructural de este hueso lameliforme. Una de las funciones que también va a tener este hueso, recuerden que no solamente es estructural, sino también una función metabólica, y específicamente con el almacenamiento del calcio y el fósforo. La sustancia esponjosa, depósito móvil de calcio, y la presencia también del control hormonal de este tejido óseo, ya sea en su captación como en su liberación de calcio. Aquí está la presencia de la hormona paratormona, que es la que incrementa, por ejemplo, la activación de los osteoclastos para que liberen, ¿no es cierto?, se destruye la matriz y se libere calcio a la sangre. Para eso, el control de calcio sanguíneo de la paratormona permite que esta hormona, al ser liberada al torrente sanguíneo, haya una reabsorción de osteoclastos que permiten resolver la matriz y liberar elementos de la matriz, entre esos calcio, para que vayan al torrente sanguíneo. Está también en la depresión de pérdida de calcio en la orina, se retiene en los riñones, y esto permite activar la vitamina D para aumentar la absorción de calcio desde el intestino, específicamente. Esto permite incrementar los niveles de calcio en sangre, ya sea, ¿no es cierto?, para las funciones musculares, por ejemplo. Este es un esquema donde muestra cómo el osteoclasto, bajo la inducción de la paratormona, permite, ¿no es cierto?, resorber parte de la matriz. Esto es todo por hoy. Nos vemos. Por favor, suscríbanse al canal. Nunca se lo he pedido, pero suscríbanse al canal. Con lo que le me gusta nos va a ayudar a tener retroalimentación de parte de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.